Hoy que el Señor ha puesto en mi corazón, que se llama Derribando Fortalezas. ¿Y por qué fortalezas mentales? ¿Y por qué? Porque el gobierno está lanzando, quizás a través de las redes y de las noticias, está asustando a la gente. Y no la está asustando porque la quiere asustar, sino que está tratando de advertirnos a nosotros, advertirnos de que hay personas que están trastornadas ahí afuera. Son personas que están pasando momentos mentales psiquiátricos que realmente causan miedo, causan terror a la población, porque esas personas mentalmente toman armas, y toman armas de fuego y matan. No solo en la guerra ahí con Israel, sino que hay personas que hoy matar es algo que es común. El gobierno y las noticias dicen que la gente está enferma mentalmente hablando. Entonces, eso que habla de mentalmente hablando, enfermedad mental, esa es una causa posible de una entrada del reino de las tinieblas en las mentes de la gente, frustraciones que hay en el ser humano y también alejamiento de Dios. La gente cuando se aleja de Dios le da lugar al reino de las tinieblas a que esas informaciones lleguen a su mente, la bajen al corazón y la ejecuten. Y es muy fácil hoy matar a un hombre o a una mujer o a niños. Inclusive en las escuelas vemos que hay abusos sexuales. A los niños hoy. O sea que hay algo que está sucediendo en la mente de la gente. Es por eso el tema de hoy, derribando fortalezas mentales. Y vamos a ir a la palabra de Dios. En 2 Corintios, el apóstol Pablo lo aclara en 2 Corintios capítulo 10, y él nos habla a nosotros, a la iglesia de Corintio, una iglesia que también estaba enferma mental, porque era una iglesia, Corintio, que estaba fuera de los contextos de Dios. Había problemas, pecados carnales en esa iglesia. Y Pablo dice en 2 Corintios 10:3, nos dice a nosotros los cristianos, pues aunque andamos en la carne, diga en la carne, dígale hermano que está al lado suyo, tú te enojas a veces, ¿verdad? ¿Verdad? Y a tal motivo, algunos me dicen a mí, pastor, a veces tengo ganas de pegarle a mi esposa una trompada. ¿Y qué hago? No le pego a mi esposa, pero le pego a la pared, le pego a la puerta y le pego. Porque los psicólogos te aconsejan que cuando estás con un momento de nervio, no toques a tu esposa, por favor, porque el 911 está al alcance de las mujeres hoy en día. Pero pégale a una pared, pégale a una puerta. Entonces Pablo dice, andamos en la carne. Cuidado, el cristiano anda en la carne. Acuérdense que nosotros tenemos nuestra vieja naturaleza dentro, la carne. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, como buen soldados de Jesucristo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí viene la palabra que a mí me gusta, derribando argumentos, que es lo que usa la televisión hoy en día, argumentos. Derribando argumentos y toda altivez, que es el orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy la gente conoce más de Dios, dice. Hoy las noticias conocen y saben más que Dios. Y fíjese dónde está la situación hoy en día. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, cosa que no ocurre, y evitando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tremenda exhortación del apóstol Pablo a una iglesia que vivía desordenada, a una iglesia que vivía en desobediencia a Dios. Ahora, para un pastor maestro, en el caso del que está acaparado, ustedes tienen un pastor maestro, ¿verdad? Para la gloria de Dios. No es fácil traer un tema hablando de una autoridad profética, porque esa autoridad profética no es una moda ni una ola, sino un principio bíblico. Cuando hablamos de autoridad profética, el apóstol Pablo habla de que aunque uno anda en la carne, no militamos según la carne. Y hoy tenemos una iglesia carnal. Hoy tenemos una iglesia que vive por sus emociones. Yo considero que hay un 95% dentro de las iglesias de Jesucristo que viven por sus emociones. Y cuando usted vive por sus emociones, Pablo lo considera vivir en la carne, no en el espíritu. El profeta Joel menciona que antes de que venga esa señal de los últimos tiempos que todos estamos esperando, el arrebatamiento,
El profeta Joel menciona que un derramamiento del Espíritu vendrá sobre toda carne. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Eso es lo que la iglesia de Jesucristo está esperando. En Joel 2:28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, cosa que los jóvenes hoy en día andan en el mundo. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, el profeta Joel habla de que vendrán profecías, pero con un enfoque o una dirección. Cuidado que hay profecías que a veces se dan fuera de contexto. Joel nos lleva a un enfoque directo a algo que va a ocurrir. Un profeta real tiene que venir acompañada con una línea de pensamientos que va a traer convicción a la gente. Por eso cuando usted lee el profeta Joel, eso trae convicción, porque es algo que va a pasar. Una profecía traída por un profeta carnal no es respaldada por Dios. Y hay profecías por allí, cuidado, hay profecías que no son respaldadas por Dios, porque uno la trae en la carne, la trae en sus emociones. Y eso no es respaldado por Dios. Cada vez que un cristiano escucha un mensaje profético de algo que Dios pide, ¿qué es lo que Él pide dentro de ese mensaje profético? La gran mayoría de las veces es que el pueblo se arrepienta, que venga un arrepentimiento genuino y que esa carne que está dentro sea muerta algún día. Tenemos que morir a la carne. Un cristiano verdadero no entra a una iglesia a escuchar solamente una predicación. Como muchos dicen, yo llego y quiero escuchar la predicación, sino que entra con el deseo de decirle al Señor, Señor, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero arrepentirme de mi vieja naturaleza, quiero arrepentirme de mi carne, porque vivimos en la carne. Cuidado, no nos engañemos, Dios nos puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, todo lo que nosotros recogemos. Y la gran mayoría hoy de los divorcios que hay, 70%, 80% de divorcios dentro de la iglesia de Jesucristo, es producido por la carne. Es producido por nuestra vieja naturaleza. O sea que una predicación profética te mete en guerra espiritual. La iglesia necesita entrar en guerra espiritual. El Ministerio Majestad con los pastores Pablo y Elena Precioso han estado en guerra espiritual por muchos años, más de 20 años. Tuvimos que aprender lo que es guerra espiritual. Tuvimos que aprender lo que es pelear contra el diablo y no contra el hombre. Pelear contra el espíritu que está en el hombre o en la mujer y no contra la naturaleza humana. O sea que guerra espiritual es lo que la iglesia de Jesucristo necesita hoy en día. Y Pablo dice que en esta guerra espiritual, una predicación profética, pero dice que una predicación profética en esa guerra espiritual, un derramamiento del Espíritu trae, y las armas de nuestra milicia dice, no son carnales, dice la palabra de Dios, y ahí viene en 2 Corintios, lo explica, y dice que necesitamos derribar ¿qué? Argumentos. Necesitamos derribar argumentos. Argumentos. ¿Qué son los argumentos? 2 Corintios 10:5 dice, necesitamos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Esto me llama la atención porque nosotros, el pueblo humano hoy, el pueblo de Jesucristo, el pueblo llamado cristiano se deja llevar por noticias fake, falsas, argumentos que vienen del mundo, que nos asustan. Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa la palabra argumento? ¿Qué significa la palabra argumento? Conjunto de hechos que se narran en una obra literaria, un teatro, a partir de los cuales se desarrolla el texto o el guión. O sea que Satanás, ¿qué hace? Él llena tu mente de argumentos para que tú no le creas a la palabra de Dios. El problema que estamos teniendo hoy en la sociedad, queridos hermanos y amigos, inclusive en la política, que mucha gente le cree a esos argumentos que Satanás inventa. Por no estudiar la palabra de Dios, por no meterse en la palabra de Dios. Derribar argumentos equivale a formas de pensamientos que no se alinean con la palabra. Cuando yo tengo pensamientos extraños que no se alinean con la palabra de Dios, esos son argumentos falsos. ¿Cuánta gente le da el ok a Satanás en cosas que hace hoy en día y nuestras mentes funcionan en una forma satánica, obedeciendo el reino de las tinieblas?
O sea que tú tienes que pensar como tú piensas, y si tú lo que piensas se alinea a Dios, eso es correcto. Pero si lo que tú piensas no se alinea a Dios, eso es incorrecto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que debemos alinear nuestros argumentos. ¿Cómo se alinean nuestros argumentos? Recuerda que nosotros somos seres tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando uno acepta a Jesús como su Salvador personal, el alma se sujeta al espíritu, pero si no, seguimos siendo seres emocionales. Cuando viene esa transformación, esa metamorfosis, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, él le dijo, necesitas alinearte, que tu alma se sujete a tu espíritu. La única manera de escuchar la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios es en el espíritu, no en nuestras emociones. Porque mis emociones, yo llego a la iglesia diciéndole al Señor, yo quiero que tú me des lo que yo quiero. Y Dios no te da lo que tú quieres. Dios te da lo que Él quiere. Entonces es tiempo, iglesia, de alinearse. Alinearse no en las emociones, alinearse en el espíritu. Es la única manera de escuchar la voz de Dios. ¿Cuáles son los argumentos que escuchamos hoy en día en la televisión? Mi esposo me engaña. ¿Usted ha escuchado eso? Ahora, ¿cómo sabe usted, mi esposa, digo esposa, no mi esposa, usted esposa, que su esposo la engaña si usted no lo vio? Pero ahí vienen esos argumentos que llegan en la televisión. Ten cuidado que tu esposo te engaña. ¿Cómo sabes eso? Otro argumento que escuchamos hoy en día por ahí, no tengo apetito sexual. Lo escuchamos y te ofrecen pastillas y te ofrecen eso. Y entonces hoy tenemos hogares que decaen en el ambiente sexual. Otro argumento que escuchamos por ahí, falsos argumentos. El pastor de la iglesia donde asistes anda en adulterio. ¿Has escuchado eso usted? Yo lo he escuchado. Pero son argumentos que minan la mente del ser humano y del cristiano y se dejan llevar. Son argumentos que Satanás trae a tu mente y que tú lo bajas al corazón y lo crees. El pastor de la iglesia anda en adulterio. ¡Wow! Y lo corres por ahí. El pastor de la iglesia donde asistes se roba el dinero. ¿Cuántos argumentos escuchamos por ahí? Aparecen pastores que andan en adulterio, que se roban el dinero. Todo lo malo te lo muestran los noticieros en español. No te muestra nada bueno, todo lo negativo. ¿Y qué haces tú si no estás alineado en espíritu? Estás en tu mente, en tu alma, en tus emociones, lo crees. Y empiezas a creer todas esas cosas. ¿Y qué haces esas cosas cuando tú la crees y la bajas al corazón? Te alejas de la iglesia. Te alejas de la iglesia, te alejas de Dios. Otros argumentos que escuchamos nosotros, el pastor predica herejías. Cuando tú desconoces la palabra de Dios, estás acusando a un pastor que predica herejías. Pero eso se escucha mucho por ahí. El pastor predica herejías. Y esa palabra que Satanás puso en tu mente formó una fortaleza mental. Por eso el nombre del título del mensaje. Hay que romper con fortalezas, con paradigmas mentales. Yo no sé de qué iglesia tú vienes, yo no sé cuál es tu trasfondo espiritual, pero hay muchas fortalezas mentales en la gente que las tiene por años, y ahí están alojadas y no hay nada ni nadie que la pueda romper, solo Dios. Pero son fortalezas mentales. Te enseñaron quizás en tu iglesia, te enseñaron en tu país, El Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina, no sé dónde, y ahí la llevas y la tienes en tu corazón y la crees. Terminas diciendo todos los pastores son pecadores y en toda iglesia hay pecado. ¿Y cuántos cristianos dicen eso? Todos los pastores son pecadores. Claro que somos pecadores, no hay justo ni en uno. ¿Y en todas las iglesias hay pecado? Seguro que sí, porque somos una generación, Jesús le dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, le dijo a los fariseos. Y seguro que en nuestra vieja naturaleza hay hipocresía. Y Satanás te lo quiere hacer creer. Entonces tú no dices, yo soy un hipócrita. No, tú dices, el que está sentado al lado mío es un hipócrita. El pastor es un hipócrita. La hermana es un hipócrita. Y el ministro y el hombre de Dios que ministró hoy es un hipócrita. Pobre hermano Alex, ¿verdad? Reprendo eso en el nombre de Jesús. Todo argumento es una idea infundada, sin base, sin garantías. Escuchamos pastores y hemos visto pastores que están en la cárcel. Y sabemos que son noticias infundadas y que quizás haya algo de verdad en todo eso. Pero la gente cristiana, ¿quiénes son los que más se alegran de eso? Los cristianos.
¿Quién gana en esa batalla? Satanás. Un argumento es un comentario sin base. Hoy diríamos nosotros es un chisme. Sí, la iglesia de los pastores preciosos desapareció del mapa. No nos desaparecimos del mapa. Estamos en el mapa. Lo que pasa es que no nos encuentran que estamos en el mapa, ¿verdad? Eso es posible, pero estamos todavía vivos. 46 años de ministerio, 33 años pastoreando, todavía estamos vivos. No estamos en la radio. ¿Sabe por qué no estamos en la radio, hermana Lourdes? Porque sale $450 cada media hora en la radio. $450 nos cobra Radio Nueva Vida para estar en la radio por media hora. Imagínese usted. ¿Sabe lo que significa $450? Haga un cálculo. Si usted está una vez a la semana, está hablando de $2.000 y pico. Si usted está hablando todos los días, está hablando de $20.000 mensuales. Hay matrimonios que atravesaron por divorcios porque abrazaron una idea, un argumento sin base bíblica. Y entonces Satanás llega a la mente y trae esa influencia externa. Y tú copias de otros y tú dices, bueno, me divorcio. Cristianos que quizás abrazaron esos argumentos, maldijeron ¿a quién? ¿A pastores? ¿A profetas? ¿A apóstoles? Y ahora ellos mismos dicen, ya no creo en la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe que hay un éxodo hoy? Las iglesias no se están llenando, se están vaciando. Porque ahora el mismo cristiano dice, yo ya no creo más en la palabra. Yo ya no creo más en la religión. Yo ya no creo más en el cristianismo. ¿Y qué hacen hoy llamados muchos cristianos? Se están alejando de Dios en vez de acercarse a Dios. Y acuérdense que la palabra dice que el camino es angosto y la puerta es estrecha, que no todos van a pasar por ella. Así que tenemos que adelgazar. Dígale al hermano que está del lado suyo. Tenemos que adelgazar para pasar. Necesitamos derribar argumentos. Hay que derribar argumentos mentales. Me enferman las noticias. Me trae mal, me pone mal las noticias. Quisiera apagar el televisor, no escuchar noticias, pero un pastor tiene que estar informado. Otro ejemplo de esa fortaleza mental, hay mujeres que dicen, yo no vuelvo a amar porque todos los hombres son iguales. ¿Verdad que ha escuchado eso usted? Y ahí los minan. Hay los psicólogos, ¿saben lo que te dicen los psicólogos? Mira, si ese hombre no te trata bien, búscate otro. Es una fortaleza mental y tú sacas esa información, la pones en la mente, la ejecutas y te divorcias. Y después quieres encontrar a otro y es peor que el que tenías. No vas a encontrar a ese hombre que estás esperando, a ese hombre que por sus venas corran sangre azul. No lo vas a encontrar, pero lo vas a creer. Lo vas a creer. Yo no vuelvo a respetar a un hombre, es una idea sin base. ¿Por qué no? Yo no voy a respetar a ningún pastor porque es carnal. O sea, esas son las influencias externas que vienen a las mentes de la gente hoy en día. Por eso las iglesias se están vaciando. Un consejo para esas hermanas, yo considero que son hermanas emocionales, que recibieron de parte de Satanás esos argumentos. Eres una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. Dile al que está al lado tuyo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Si somos una nueva criatura en Cristo, Dios tiene algo mejor para nosotros. No podemos quedarnos en el pasado. Ahora, si no amabas, vas a tener que empezar a amar. Una persona verdadera cristiana que está en Cristo, ama a la persona que está al lado. Jesús nos enseñó a amar. Y amar significa soportar. Y amar significa tener paciencia. Y amar significa, como dice la palabra de Dios en Corintios 13, ¿verdad? A pesar de. En Jesucristo estamos ahora, nuestra mente tiene que ser renovada a decir, Señor, yo tengo que amar. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque si no te sujetabas a alguien, vas a empezar a sujetarte ahora. Especialmente cuando dice el Señor a las esposas, sujetaos a vuestros maridos. Es difícil, pero lo vas a tener que hacer. Todos esos argumentos tienen que ser arrancados en el nombre de Jesús de tu mente. Tu mente tiene que ser limpia, ese bloqueo mental tiene que ser roto en el nombre de Jesús. La información tiene que ser diferente. Ahora, ¿qué argumento usó Jezabel contra el profeta Elías? ¿Qué argumento?
al profeta, un hombre de Dios, porque hoy esos argumentos satánicos llegan a los púlpitos. ¿A quién le quiere pegar el enemigo? A los líderes, a los pastores, a los profetas, a los ungidos. Jezabel te va a matar, le dijo, le avisó el Primera Reyes, lo leemos ahí. Jezabel, Elías, escapa. Hoy hay, ¿saben cuántas iglesias se están cerrando mensuales? 1.500 iglesias. 1.500 iglesias se están cerrando mensuales. Y hoy no es solamente por falta de diezmos y ofrendas. Se están cerrando porque pastores están siendo atacados. Atacados por una influencia externa y también en el hogar, atacados por su propio cónyuge. ¡Wow! Primera Reyes 19:2, ¿qué dice? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esa es la influencia que llegó, esa es la información que le llegó al profeta Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea que Satanás en ese momento puso en la mente del profeta Elías temor. Es un espíritu muy fuerte, por eso cuando entramos en guerra espiritual, el Señor dice en su palabra que Él no nos da espíritu de temor, de cobardía, sino de dominio propio. Pero el temor es la primera cosa que entra en un profeta de Dios, en un pastor. ¿Temor por qué? ¿Cómo voy a hacer para pagar la renta del edificio? ¿Cómo voy a hacer para subsistir? ¿Cómo voy a hacer para darle de comer a mi esposa y a mis hijos? La iglesia se me está vaciando. Me decía un pastor ayer en esta semana. Pablo dice, se me está vaciando la iglesia. Temor. Eso es lo que quiere traer Satanás en la mente de un profeta. Satanás puso en la mente del profeta Elías temor. Ahora, ¿qué argumento usó Satanás contra el rey Saúl? ¿Qué argumento? Los filisteos te van a matar, escapa. Esos son los argumentos satánicos que llegan a la mente de cada uno de nosotros. Negativos. Pero llegan y esos forman fortalezas mentales. Los filisteos te van a matar, escapa. 1 Samuel 31:2. Y siguiendo los filisteos a Saúl, usted conoce la historia, y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisú, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Hoy no se están suicidando solamente personas en el mundo, pastores se están suicidando. Usted, esta semana, ayer tuve una noticia, la tengo en mi celular. 2 semanas atrás estuve con este pastor, 55 años, de un profeta de Costa Rica. Un profeta de Costa Rica. 2 semanas atrás fue invitado a predicar a una conferencia, viernes, sábado y domingo, en Perris, en la ciudad de Perris. 55 años, él vino de Costa Rica, fue ahí a esa conferencia, predicó viernes, predicó sábado, predicó domingo, domingo a la tarde, estaba exhausto. Fue al hotel, ¿sabe qué pasó? Se murió. 55 años. Trajo una profecía tremenda, trajo una palabra ungida, pero el lunes amaneció muerto. Y yo cuando veo eso digo, Señor, ¿cómo puede ser esto? Un siervo de Dios, un profeta, un hombre ungido, una persona de temprana edad, 55 años, la esposa tuvo que venir de 49 años, tuvo que venir de Costa Rica. Ahora están tratando de juntar dinero aquí en Los Ángeles para mandar el cuerpo de regreso a Costa Rica. Ahí tengo la foto de él y de ella. Tremenda noticia que causó un impacto en mi corazón. ¿Qué argumento usó Satanás para tentar a José? Mire qué argumento. La tentación de su carne. Y esos son argumentos que llegan, escuchen, que llegan. Génesis 39:7. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo
puso sus ojos en José. Miren, si hay algo peligroso en los púlpitos y en los pastores, son las mujeres. Porque las mujeres se acercan a uno. Yo tengo cualquier historial, ¿verdad? Como consejero le puedo contar cada historia, ¿verdad? De personas que llegan a mí y le dicen al esposo, el pastor me trata mejor que tú. El pastor es espiritual. Y las hermanas, porque son audibles y emocionales, se apegan al pastor. Ay, qué lindo que es el pastor. ¿Cómo me trata el pastor? No. Y esto es real. Los pastores somos tentados hoy en la carne. Por eso si un pastor no tiene un matrimonio stray, corre peligros. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y directamente como hoy en día, hoy tú vas por la calle y te viene una mujer y te dice, ¿quieres dormir conmigo? Es fácil hoy. Hoy viene la mujer a uno. Antes uno iba a una mujer, ahora viene una mujer a uno. ¿Quieres dormir conmigo? Y él no quiso. Recuerda que José es tipo del Espíritu Santo. Tipifica el Espíritu Santo de Dios. Y dijo a la mujer de su amo, y aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? Escuche, mire lo que dice acá. No pecaría él con el esposo, la esposa. No pecaría acá, ¿qué dice? Y pecaría contra Dios. Un gran hombre de Dios escapa. Y sigue diciendo la historia. Y hablando ella a José cada día, porque eso es lo que hace una mujer, para tentar al hombre, todo el tiempo llamándolo. Hoy en día en vez de textos, ¿verdad? Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió de su ropa. ¿Por qué me miras así, hermano Danilo? A ver, ¿tienes ropa rota tú por ahí? Acá dice, y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa. Mire hoy las estrategias. Escuche, usted lo ve en la televisión. Mujeres que amenazan hoy en día, que quieren hacer juicios para sacar dinero. Falsos juicios. Hoy ahí están las mujeres. Pobrecito Trump, el expresidente. Pobrecito cualquier hombre que está ahí. Ahí están las mujeres tratando de sacar dinero y ventaja. Y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Al revés, la moneda tiene dos caras. Ella usó la otra cara. Fue él. Yo no sé si usted ha escuchado en las noticias. Hoy en día no se le puede decir a una hermana, qué bella que estás. Estás hermosa. Hermana Lourdes, qué hermosa que está usted. La hermana Lourdes sale hoy y me denuncia acoso sexual. Solamente lo que dije yo, qué hermosa que está la hermana. Y ella va, toma eso, está grabado, ¿eh? El pastor me abusó sexualmente, me acosó. Fíjese todos esos problemas mentales que están tontos que Satanás usa hoy en día. Llamó a los de la casa y les habló, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, vino a él, a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, ¡ah, Satanás, socorro! No dijo nada, ¿qué voces? Si hay mujeres que están esperando ser abusadas, quizás están orando, Señor, que alguien me abuse. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. O sea, ¿qué argumento usó? Estamos hablando de argumentos.
¿Qué argumento usó la esposa de Potifar para difamar a José? ¿Sabe qué argumento? La mentira. Y Satanás es padre de mentira. Y Satanás te hace creer que esa mentira es verdad. Hoy estamos escuchando en las noticias tantas mentiras que la política está sacando. Tantas mentiras, basuras. Y le estamos creyendo. Nosotros, en vez de creerle a la palabra de Dios, le estamos creyendo a la mentira del diablo. Génesis 39, 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. O sea que la mujer de Potifar, ella puso sus ojos en José, no José en ella. Se enamoró de él, lo invitó a tener relaciones sexuales con ella, pero José se rehusó y salió huyendo. Señora, mire lo que le dijo, mi amo confía en mí. En todo lo relacionado con su hacienda, él me ha dado toda su autoridad, no me ha prohibido ninguna cosa. Ahora yo te hago una pregunta a ti, ¿verdad? ¿Ustedes creen que José huyó cuando fue tentado? Sí, huyó, dice la palabra. Pero la esposa de Potifar tenía pruebas, su ropa. ¿Se da cuenta cómo el diablo trabaja? ¿Estás entendiendo? Y eso entra en la mente y te mina la mente y vas a empezar a creer las mentiras del diablo en vez de la verdad de Dios. En vez de decir, no, el pastor Pablo Precioso es un ungido de Dios. La pastora Elena es una mujer de Dios. El ministerio es un ministerio de Dios. No, Satanás te va a meter en la mente cosas contrarias a eso. La esposa de Potifar tenía pruebas y hoy las pruebas cuentan más que la verdad. Las pruebas cuentan y tenía la ropa de José. Y no solo uno debe de derribar argumentos, sino, Pablo dice que tiene que derribar toda altivez. El orgullo tiene que desaparecer de las iglesias. Toda altivez, dice Pablo en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que el orgullo era un espíritu fuerte en la iglesia de Corinto. El orgullo es un espíritu fuerte en Estados Unidos. Cuando llega el 4 de July, juramos la bandera y hablamos de la bandera y decimos, Estados Unidos es el país más grande del mundo. Eso es orgullo. ¿Y sabe lo que está haciendo Dios con Israel y con Estados Unidos? Derribando el orgullo. ¿Usted qué cree que esta guerra qué es? ¿Solamente una guerra humana? No, es una guerra contra el orgullo. Es una guerra contra el orgullo espiritual. Esta nación dejó a Dios de lado. Se olvidó de Dios. El que está sentado hoy en el trono, el presidente supuesto de la nación, es el más orgulloso del mundo. El primer ministro de Israel es el hombre más orgulloso del mundo. Vamos a ganar la batalla. ¿Cómo la vamos a ganar? No dice en el nombre de Jehová. No dice eso. El orgullo es un espíritu fuerte en la iglesia de Corinto y es un espíritu fuerte en las iglesias hoy en día. En Corinto los miembros no aceptaban vivir en obediencia a la palabra de Dios y muchos abrazaron esos argumentos. Y Pablo les dijo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Ahí está Pablo exhortando a la iglesia. Yo tengo que hablarle como carnales a ustedes, porque si les hablo espirituales, ustedes no me van a entender. Jesús tuvo que hablarles en parábolas a sus discípulos. Un pastor habla en parábolas, nadie entiende. Un pastor cuando predica espiritualmente nadie entiende, y un pastor tiene que decir literal, hermana, tú estás en pecado. Ay, ¿qué pasó? Y Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice Pablo.
Esa es la iglesia que tenemos hoy en día, con excepción de la iglesia de majestad. Acá todos son espirituales, diga todos son espirituales. Todos viven en el espíritu, nadie falta los domingos a la iglesia, todos llegan a tiempo, todos se van a la última hora, no se van antes, y todos diezman, digan, todos diezman. Y los mentirosos no heredarán el reino, dice la Biblia. En muchas iglesias, muchos llamados cristianos siguen siendo carnales, dice Pablo. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, sois carnales y andáis como hombres. O sea que es menester derribar esos argumentos, es menester derribar fortalezas para que el pecado huya de las iglesias. La carne tiene que huir. Por eso hacemos hincapié en la cruz de Cristo. El verdadero cristiano tiene que morir a la carne. Tenemos que morir. Cuando usted se bautiza en agua, usted dice, yo quiero morir a la carne y resucitar en una vida nueva, en el espíritu, para servir al Señor. El hombre o la mujer que camina bajo la autoridad profética no va a tener temor de predicar el pecado, o sea, la verdad. Cuando un pastor, cuando un ministro, cuando un apóstol, cuando un evangelista tiene miedo de predicar el pecado, es porque anda en pecado. Es fácil. El que camina bajo la autoridad profética tiene que tener discernimiento de espíritu. Mire, la gloria es para Dios, pero cuando usted habla conmigo, yo discierno lo que hay en usted. Hermana, lo que usted vino hoy vino con la verdad. Y esa verdad está en su corazón. Y no hace falta que usted la amplíe. En pocas palabras, lo que usted dijo está en su corazón y es verdad. Porque un pastor, el primer don que Dios le da a un pastor es discernimiento de espíritu. Si un pastor no tiene discernimiento de espíritu, no puede tener una grey. Porque van a llegar muchos mentirosos, como llegaron a mí, a mi vida. Pastor, yo le doy $10,000 y le ayudo a construir un parking en su iglesia. Y vino con $10,000. ¿Quién va a rechazar $10,000? Si el pastor necesita. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no necesito tus $10,000. Yo necesito que tu matrimonio se restaure. El matrimonio de él no estaba bueno. Él me quería dar $10,000 y pasar una nota a 150 miembros que teníamos en la iglesia. Yo no sé si el hermano Kerwin se acuerda de eso. O el hermano Danilo, no sé. Pero teníamos que pasar a 150 que pusieran una firma. ¿Y saben por qué? Porque era un hombre que estaba haciendo fraude, engañando a la gente por dinero. Un hombre de 80 años de edad le dio tanto dinero a este hombre y le hizo un fraude y ese hombre tuvo un ataque al corazón y se murió. Y él quería que nosotros pusiéramos una firma, 150 personas éramos en aquel tiempo, para que él pudiera atestiguar delante de la autoridad que él era libre, que él no tenía culpa de nada. ¿Saben cuántas personas vienen a mí y me dicen, pastor, ¿usted me puede firmar una autorización, algo, un respaldo? Cuidado. Hay que tener discernimiento de espíritu. Y el que camina bajo la autoridad profética no tiene dos caras. O dice la verdad o mejor no se pare aquí. Yo no tengo muchos amigos, yo tengo muchos enemigos. Y usted dirá, pero pastor, ¿pero usted por qué? Porque digo la verdad. Y la verdad ofende. Y la verdad lastima. Derribamos fortaleza cuando llevamos, dice Pablo, cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Quién gobierna tu casa? ¿Quién gobierna? Una de las cosas que nosotros aconsejamos como consejeros matrimoniales, cuando usted llega al Señor, su matrimonio, esposo o esposa o hijos, ya no manda a nadie. Ahora manda ¿quién? Jesús. Usted pone su Biblia en la mesa y usted le dice a su esposa, esposa, mira, ni tú ni yo mandamos aquí. Ahora manda Jesucristo. ¿Y cómo va a mandar Jesucristo? A través de la palabra. Él va a gobernar esta casa. Esta casa se va a hacer, como dice la palabra, ¿no? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Sí, gracias. Lo decimos con un título ahí, con un sign.
pero la realidad es otra. Ponemos la Biblia en la mesa y los dos decimos, ni tú mandas ni yo mando, ahora manda la palabra de Dios. Y vamos a exhortarnos con la palabra de Dios. Vamos a hablarnos con la palabra de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 10:6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que necesitamos derribar argumentos, claro. Hay que derribar argumentos mentales. Hay que quitar todo lo que Satanás puso en tu mente, cambiarlo para que Dios empiece a fluir. Es tiempo de empezar a creer y obedecer la palabra de Dios. No dudar. Dijimos que la autoridad profética no es una moda, ni una ola, sino un principio bíblico. El apóstol Pablo habla de que aunque uno anda en la carne, no militamos según la carne. Tu casa no es un ejército. Tu casa no está formada por un capitán que dirige a un ejército. No tenemos una autoridad humana, tenemos una autoridad divina, dice la palabra. Y el profeta Joel menciona que habrá un derramamiento del Espíritu en los últimos tiempos. Yo estoy esperando eso. Yo estoy esperando que lo que dice Joel 2:28, después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos oirán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Yo estoy esperando, queridos hermanos y amigos, que venga este derramamiento del Espíritu Santo. No solo la semana pasada hablamos de lo que pasó en Azusa, en el año 1906, el derramamiento genuino que hubo en la calle Azusa, sino estamos esperando que ahora llegue un derramamiento del Espíritu Santo, genuino, que toda la hipocresía que tienen las iglesias hoy en día, las religiones, salga en el nombre de Jesús, que venga el Señor Jesús otra vez a tomar control de nuestra mente, a través de su palabra. La unción profética está por llegar. Pablo confirma, el apóstol, que ese misterio llega y la autoridad profética del Espíritu Santo se va a manifestar. Efesios 3, que dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, el tiempo va a llegar, pero tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Dice Efesios capítulo 4, renovaos en vuestra forma de pensar. No le hagamos caso a la televisión. Si tenemos que apagar ese aparato, decía Gigi Ávila, el hermano Gigi Ávila, estaba en contra de la caja del diablo, decía él, y después él tenía todos sus programas en televisión, ¿verdad? En la caja del diablo. Pero primero dijo la caja del diablo y después a la caja del diablo le dio dinero y dijo, ay, me arrepiento, dijo Gigi Ávila. Nosotros no consideramos que la televisión es una caja del diablo, pero que hay programas que sí son dirigidos por el diablo. Y tenemos que usar canales con conciencia humana. Y tenemos que usar y enseñarles a nuestros hijos. Tenemos que tener devocionales en nuestra casa. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que todo lo que en las escuelas les están minando en la mente, todas estas cosas que llegan de Satanás, Dios no la aprueba. Tenemos que sentarnos con nuestros hijos. Tenemos que no solamente orar, sino estar discipulándolos todo el día, enseñándoles todo el día, hablándole de Dios, del temor a Dios, para que ellos también un día puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas y recibir esas señales que vienen de Dios, como estamos hablando con el hermano Danilo todos los domingos. Sé llenos del Espíritu Santo. Que la iglesia reciba, sea bautizada, no solamente sea llena, sino sea bautizada con el Espíritu Santo. Y esa manifestación y esos dones, que son las lenguas, que es un don pequeño, pero que es necesario. Cuando usted empieza a orar, y orar en otras lenguas es completamente diferente a cuando usted ora en el Espíritu. Satanás ese idioma no lo entiende. Por eso es menester que las iglesias hoy estén llenas del Espíritu Santo y bautizados con las evidencias de hablar en otras lenguas. Y eso es lo que Majestad quiere, y eso es lo que nosotros estamos orando, tanto la pastora Elena como mi persona, que tengamos una iglesia no solo llena, sino bautizada con el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Hermano Danilo, tú lo dijiste en tu testimonio. Él estaba en un túnel.
Cuando Dios lo bautizó, él salió de ese túnel. Él sintió algo en su voz que tenía que decir y él empezó a hablar en otras lenguas. Él dio el testimonio, usted lo tiene que escuchar. En Pregúntale al Pastor. El testimonio que yo he dado también, lo que significa recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia completamente diferente. La iglesia lo necesita. Usted tiene que involucrarse en ministerios donde creen en la llenura del Espíritu Santo y en el bautismo del Espíritu Santo y en la cruz, que es donde vamos a ir ahora. En la cruz, para que yo le pida al hermano Alex que venga. Y vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a cantar primero un himno, mientras el hermano Danilo y Kerwin reparten los símbolos. Vamos a cantar este himno que nos lleva a la cruz, inmolado en el Calvario. Vamos a decírselo al Señor mientras estemos en ese espíritu de adoración, en ese espíritu de entender que estamos en un tiempo ahora difícil, pero que necesitamos morir a la carne y necesitamos llegar a la cruz. La iglesia tiene que llegar a la cruz. La iglesia tiene que morir.